Hola a todos, bienvenidos a la corrección del examen de Deusto 2024. No estábamos seguros de si íbamos a hacer este vídeo o no, pero bueno, a petición de nuestros alumnos de la Universidad de Deusto, al final hemos decidido hacerlo. Y además vamos a hacer no solo las preguntas test, sino que vamos a intentar corregir también las preguntas cortas y el caso clínico. A ver qué tal nos sale. Venga, pues vamos a empezar. Ha sido un examen un poquito más difícil que el del año pasado. Espero que os haya salido muy bien, pero bueno, es verdad que objetivamente era un poquito más difícil. A ver qué tal salen las notas. Venga, empezamos ya con la competencia 1 y nos pregunta una pregunta fácil de anatomía. ¿Cuál es la membrana que recubre ¿cuál es la membrana de peritoneo que recubre el espacio entre el recto y el útero? Eso tiene un nombre y se llama fondo de saco de Douglas. Lógicamente no es la plica vesicouterina, que eso estaría por delante y es la membrana de peritoneo que comparten tanto la vejiga como el útero, y tampoco es el espacio de Retzius ni el espacio de Morrison. Bien. ¿Qué es incorrecta sobre las técnicas de imagen en un estudio de la pelvis femenina? Bueno, pues es claramente incorrecta la respuesta C, que la histerosalpingografía esté contraindicada en el estudio de fertilidad. De hecho, es una de las pruebas complementarias, de las pocas pruebas complementarias que hacemos en el estudio básico de fertilidad, y la utilizamos, ya sabéis, para ver la permeabilidad de las trompas y así saber si esta paciente va a poder ser subsidiaria de tratamientos más sencillos como la inseminación artificial. En caso de que la histerosalpingografía nos diga que las trompas están obstruidas, pues tendremos que recurrir a técnicas de mayor complejidad como la fecundación in vitro. Muy bien. ¿Qué no forma parte de la primera visita de esterilidad? Bueno, pues lógicamente una anamnesis completa sí, una valoración de la reserva ovárica también, para ver con cuántos folículos contamos. La ecografía transvaginal, lógicamente, también en casi cualquier consulta con el ginecólogo. Lo que no tiene ningún sentido en la primera parte o en la primera visita de la consulta de esterilidad es a la laparoscopia diagnóstica, que a veces podemos recurrir a ella, pero ya como una prueba más avanzada y en casos más seleccionados. Muy bien, esa era una pregunta fácil. Vamos ahora con un caso clínico de una mujer que tiene reglas cada 40-45 días, una hormona antimulerina alta de 5, o por lo menos normal, y un índice de masa corporal un poquito alto, y los ovarios, y esta es la pista más clave, de aspecto multiquístico. Nos están hablando de un síndrome de ovario poliquístico, que recordad que se tienen que cumplir 2 de los 3 criterios de Rotterdam, que son multiquistosis ovárica, que en este caso sí, oligomenorrea o amenorrea, que en este caso parece que también, que tiene las reglas más espaciadas y que tenga hiperandrogenismo clínico analítico. Eso no nos lo dice, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Pues al ser un ovario poliquístico será un factor ovárico, en concreto una anovulación. ¿Vale? Recordad que esas pacientes suelen tener subfertilidad por una anovulación. Otro caso clínico que en realidad se refiere un poco a la pareja anterior, nos dice que Anne tiene obesidad troncular, acné e hirsutismo, veis, sí que tiene un hiperandrogenismo también clínico, que las reglas no son regulares. ¿Cuál no sería la conducta adecuada para esta pareja en la que Anne tiene un ovario poliquístico? Pues bueno, dad metformina, ya sabéis que sí, sobre todo en los casos en los que haya demostrado una intolerancia a la glucosa. Se recomienda a lo mejor como primera opción terapéutica a lo mejor un coito programado, pero no se recomienda fiarse en los test de ovulación porque ya sabéis que la LH está elevada siempre en estas, bueno, no siempre, pero está elevada característicamente en estas mujeres con ovario poliquístico, y los test de ovulación se basan en la determinación del pico de LH y por lo tanto los test de ovulación van a ser falsamente positivos en estas pacientes. Así que no te puedes fiar mucho de los test de ovulación que se basan en la LH, que son los que compramos habitualmente en la farmacia. También es una posibilidad recurrir a la inseminación artificial, sobre todo como primera opción a tener en cuenta. Lo que es claramente falso es que la flutamida puede ser un tratamiento para Anne, porque la flutamida es un fármaco antiandrogénico, que es verdad que utilizamos en el síndrome de ovario poliquístico, pero que tiene un potencial teratogénico alto y por lo tanto está contraindicado en las mujeres que se quieren quedar embarazadas. Solo lo utilizaremos como tratamiento de segunda línea del hiperandrogenismo en las pacientes que tienen claro que no se quieren quedar embarazadas y siempre asociando un método anticonceptivo que sea eficaz, ¿vale? Por tanto, respuesta D, falsa. Bien, nos preguntan ahora por una pareja que ha tenido abortos de repetición. ¿Y qué no forma parte de la batería
inicial en los casos de abortos de repetición? Pues un cariotipo sí, para ver si puede haber algún tipo de translocación balanceada, una determinación de anticoagulante lípido también, porque ya sabéis que el lupus y el síndrome antifosfolípido son causas comunes de abortos de repetición, y una ecografía 3D también para ver si puede haber alguna malformación intrauterina o algún pólipo o algún mioma que puede estar causando estos abortos de repetición. Lo que no tiene ningún sentido es una determinación de los niveles séricos de progesterona. En realidad ninguna prueba para ver si la pareja es fértil tiene sentido, pues no tiene sentido una histerosalpingografía, por ejemplo, o eso, una determinación de los niveles de progesterona para ver si la paciente ovula o no ovula, porque ya sabemos que esta paciente tiene la capacidad de quedarse embarazada y por lo tanto va a estar ovulando, entre comillas, normalmente, ¿vale? Hay que buscar la causa de por qué tiene estos abortos de repetición. Bien, ¿cuál sería un tratamiento de una paciente o de una pareja que tiene el varón una translocación en su cariotipo? Pues en estos casos lo que se hace es proponer una DGP, un diagnóstico genético preimplantacional, que lo que se trata es de hacer una biopsia al embrión en los primeros estadios, pues en estadio de blastocisto o de mórula, para ver si ese embrión ha heredado la mutación que en este caso tiene el padre, ¿vale? Así que bueno, una posibilidad sería la FIB con DGP. Bien. Una pregunta de estas directas: la esteroidogénesis se produce en las células de la teca bajo la acción de la LH y se producen las siguientes hormonas en las células de la teca, pues son los andrógenos. Los estrógenos se producirán en las células de la granulosa, a partir de estos andrógenos que se han producido en las células de la teca. Y la progesterona, lógicamente no, porque se produce, como ya sabéis, en el cuerpo lúteo, ¿vale? Así que la única opción correcta es la B, los andrógenos. Muy bien. ¿Cuál de estas siguientes valoraciones no aporta información sobre la reserva folicular? Bueno, esta es una pregunta que ya os dije que era muy típica porque son 3 y entonces es muy fácil poner 3 que sí y una que no. Pues la reserva folicular se puede medir característicamente una medición de la hormona antimuleriana con un recuento de folículos centrales y se utiliza menos, pero también se puede hacer con una determinación de FSH. Lo que no sirve para nada es hacer una determinación de prolactina, ¿vale? La prolactina, recordad que es una de las primeras pruebas cuando hay una amenorrea, pero para medir la reserva folicular, desde luego no tiene sentido. Muy bien. ¿Qué otros efectos tienen los anticonceptivos hormonales combinados? Pues ya sabéis que los anticonceptivos hormonales combinados, aparte de anticonceptivos, tienen muchos otros efectos y que de hecho nos hacen que los utilicemos como fármacos para otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, disminuyen el sangrado menstrual, disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio, por eso los utilizamos en la hiperplasia endometrial, y disminuyen la dismenorrea, reducen el dolor de regla. Y también reducen el riesgo potencial de sufrir un cáncer de ovario. Recordad que las mujeres que son usuarias de anticonceptivos hormonales combinados durante mucho tiempo reducen hasta un 50% el riesgo de sufrir un cáncer de ovario, porque reducen el número de ovulaciones y entonces al producirse menos ovulaciones hay menos riesgo de sufrir un cáncer de ovario en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, respuesta C, correcta. Bien, nos preguntan ahora por una paciente fumadora de 37 años y que quiere un método anticonceptivo. Recordad que en pacientes de más de 35 años que son fumadoras no se pueden utilizar estrógenos. Por lo tanto, los únicos anticonceptivos hormonales que podremos utilizar son los anticonceptivos de solo gestágenos. En este caso, la única opción que es un anticonceptivo de solo gestágenos es el DIU de levonorgestrel. Las otras son anticonceptivos combinados y que por lo tanto no podremos utilizar. Bien, se define fallo ovárico precoz, además de por un nivel bajo de estrógenos, porque la mujer entra en amenorrea, es decir, que no le baja la regla, y además tenemos una determinación de FSH alta, es decir, a nivel central la mujer está produciendo FSH para tratar de estimular al ovario, que es el que no responde. Por lo tanto, los niveles de FSH van a estar elevados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, la presencia de determinaciones de FSH altas en una mujer que tiene una amenorrea secundaria, porque si no tiene una amenorrea, pues lógicamente tampoco vamos a poder diagnosticar un fallo ovárico prematuro. Bien, la mejor forma de diagnosticar una osteoporosis, esta es muy fácil, es mediante una densitometría ósea, ¿vale? Mucho más eficaz que hacer una radiografía. Bien, nos habla de una mujer de 37 años que tiene 7 meses sin tener la regla, está en una amenorrea secundaria. Y nos preguntan por cuál de las siguientes pruebas no está bien interpretada. Esta es una pregunta un poquito más compleja. Bien, ya sabéis que cuando hay una amenorrea, una de las primeras pruebas es una determinación de TSH, para ver si puede haber un
hipertiroidismo o, más frecuentemente, un hipotiroidismo. Y si la TSH está alta, sospecharemos un hipotiroidismo, porque está tratando de estimular al tiroides. También hacemos en una primera determinación la prolactina, y si está alta, podemos sospechar que hay patología a nivel central, sobre todo si podemos descartar otras causas, y en ese caso pediremos una resonancia magnética cerebral. También es verdad que niveles de FSH y LH bajos nos hacen sospechar que el fallo está a nivel central, porque de otra manera la hipófisis y el hipotálamo y la hipófisis estarían tratando de estimular al ovario y la FSH y la LH estarían altas. Los niveles bajos de FSH y LH nos hacen sospechar que la patología está a nivel central, y una de las posibles causas de esta amenorrea de origen central es un déficit calórico importante o un exceso de ejercicio. Lo que es claramente falso y está mal interpretado es que si el test de gestágenos es negativo, sospecharemos un síndrome de ovario poliquístico. Esto es al revés. Si el test de gestágenos es positivo, sospechamos una anovulación y sospechamos un síndrome de ovario poliquístico. Y esto lo hemos explicado muchas veces y es fácil de entender. En el síndrome de ovario poliquístico no se produce ovulación, y al no producirse ovulación, no se produce cuerpo lúteo y por lo tanto no se produce progesterona. ¿Qué ocurrirá cuando le hagamos un test de gestágenos a esta mujer que no tiene progesterona? Pues lógicamente va a tener un sangrado porque le estamos dando justo la hormona que le falta, la progesterona. Por lo tanto, un test de gestágenos positivo indica una anovulación. Al no haber ovulación, no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. ¿Vale? Respuesta C, correcta que está, o sea, incorrecta que está, mal interpretada. Bien. En una paciente, y esta es muy fácil porque es súper típica, con una malformación uterina, ¿qué otra anomalía congénita debemos descartar o debemos sospechar? Pues lógicamente una anomalía renal, porque recordad que los conductos de Wolff y los conductos de Müller están íntimamente relacionados también con el desarrollo del sistema urogenital. Así que respuesta 3, correcta. Continuamos con la competencia 2, con las preguntas de obstetricia. En la siguiente pregunta nos dicen cuál es el fármaco que utilizamos para prevenir la preeclampsia. De los fármacos que aparecen ahí, los utilizamos para el tratamiento, pero el único que utilizamos en la prevención es el ácido salicílico, que es la aspirina a bajas dosis, mejor si damos la dosis por la noche. En la siguiente pregunta nos preguntan sobre cuáles son las consultas obligatorias o recomendadas en los controles prenatales. Tenéis que saber que son 3. El de la primera ecografía, la ECO 12, en el que se hace el cribado prenatal de anomalías cromosómicas, el de la ECO 20, que es la ecomorfológica, y la ecografía del tercer trimestre entre la 34 a la 36 semanas para ver el crecimiento del feto. Por lo tanto, en gestaciones de bajo riesgo, la falsa es la A las 8 semanas, no es que esté recomendado si es que es de bajo riesgo. La siguiente pregunta nos habla sobre la estática fetal y nos pregunta por la incorrecta. Es verdad que dice cosas que puede que no sepáis, pues si la actitud tiene que ver con la flexión o si la izquierda anterior es la más frecuente, pero sí tenéis que saber que la presentación más frecuente no es la transversa o la oblicua. La presentación más frecuente es la longitudinal. Por eso los fetos suelen nacer en cefálica o en podálica, porque están en una situación longitudinal. La siguiente pregunta nos habla sobre el tercer estadio del parto. Para eso tenemos que saber cuál es el tercer estadio, que es el alumbramiento, la expulsión de la placenta. Y dentro de todas esas maniobras que vemos, pues podemos tener claro que el masaje uterino y la oxitocina sí van a ayudar a la expulsión de la placenta. Puede que la primera no la tengamos clara, pero si conocemos la maniobra de Christeller sabremos que esa no forma parte activa del tercer estadio del parto, sino que se utiliza en el expulsivo, cuando se hace una presión en el fondo uterino para intentar ayudar en el pujo materno a nacer al bebé. Es una técnica que antes se utilizaba mucho y que cada día está más en desuso. La siguiente pregunta nos habla de una rotura prematura de membranas en una gestante de 36 semanas y 2 días y nos dice que cuál es la conducta más adecuada. Tenemos que tener claro que a partir de las 34 más 6 vamos a considerar que los pulmones están maduros, ya no vamos a parar la gestación y entonces vamos a tratarlo como si fuera una gestación a término con algunas particularidades. Entonces, dentro de la actitud más adecuada va a ser la B, finalizar la gestación tras 12-24 horas, igual que haríamos en una gestación a término. No vamos a hacer una amniocentesis porque no hay sospecha de que haya una coroamnionitis y no tiene ningún sentido en una gestación que ya consideramos que está llegando al término. No vamos a finalizar mediante cesárea y no vamos a administrar corticoides, ya que hemos pasado el punto en el que pensamos que el feto ya tiene los pulmones maduros.
En la siguiente pregunta nos habla sobre cuándo tenemos que hacer el cribado ecográfico de malformaciones anatómicas. Lo que hemos dicho, en la ECO 20, la del segundo trimestre, es la ecografía que va dirigida a ver si el feto tiene alguna anomalía fetal, alguna anomalía anatómica, y si existe alguna anomalía que sea incompatible con la vida. ECO 20. Después nos hablan en la siguiente pregunta del parto de nalgas y nos dicen que cuál no es cierta. Hay algunas cosas del parto de nalgas que tenéis que saber, pues por ejemplo la primera es muy importante. Vamos a comenzar las maniobras una vez seamos capaces de visualizar la escápula fetal. Tenéis que recordar que el parto de nalgas es un hands-off, significa que no vamos a tocar al bebé hasta que veamos la escápula fetal, ¿vale? Y luego habla de otra serie de técnicas, por ejemplo, que si la maniobra de Rojas, pues vamos a apoyar los pulgares sobre las espinas ilíacas exactamente como veis en la ilustración que aparece en la diapositiva. Después nos viene la respuesta que no es correcta, dice que si en la maniobra de Bratz hacemos presión sobre la boca o el mentón del feto. Esa es la maniobra de Morisot. La maniobra de Bratz es la que veis en la diapositiva, en la que se toma el feto por las nalgas y con las piernas, pero no se hace ninguna presión sobre el mentón ni sobre la boca del feto. Y en caso de distocia última vamos a utilizar un forceps de Piper, como veis también en la ilustración de la diapositiva. En la siguiente pregunta nos hablan sobre cuáles son las condiciones que tenemos que saber antes de aplicar un forceps en el parto, y esto es importante. La paciente tiene que estar en dilatación completa para que podamos hacer un forceps, la cabeza fetal tiene que estar encajada y en un tercer plano, esta es una pregunta que cae bastantes veces, y el diagnóstico tenemos que tener bien claro cómo está colocada la cabeza fetal para poder colocar las ramas del forceps adecuadamente y evitar complicaciones, por lo tanto, todas van a ser correctas. En cuanto al tratamiento de la diabetes gestacional, pues ahí son correctas. Principalmente vamos a utilizar la dieta y el ejercicio. En algunos casos que no sea suficiente utilizaremos la insulina, pero los antidiabéticos orales están contraindicados en el embarazo, como tenéis que saber. ¿Cuál de las siguientes no forma parte del diagnóstico de sospecha de un embarazo ectópico? Os pueden hacer una pregunta directa sobre el embarazo ectópico, como es este caso, o os pueden plantear un caso clínico. Por eso es importante que tengáis claro cuáles son los aspectos clínicos del embarazo ectópico. Puede haber un sangrado vaginal, puede haber un dolor pélvico y la ausencia de un saco dentro del útero en la ecografía nos puede hacer sospecharlo. ¿Qué es lo que no va a ser? La hiperémesis gravídica. La hiperémesis se asocia con la mola, con la gestación molar, por los elevados niveles que hay de la beta-HCG. Y la siguiente pregunta va precisamente sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. Nos dice que cuál es la falsa. Esto también es importante, nos dicen cosas que son muy típicas de la gestación molar. Va a estar contraindicado el uso de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas facilitan que se produzcan contracciones en el útero y existe un riesgo teórico de diseminación de la enfermedad molar que está dentro del útero por las trompas hacia la pelvis en cada contracción uterina, por eso están contraindicadas. Puede haber un sangrado vaginal, sí que lo puede haber, y esto también es muy típico y lo tenéis que saber. La imagen típica de la mola en la ecografía es la tormenta de nieve. Os puede caer así, o os puede caer una imagen directamente de la tormenta de nieve. Lo que va a ser falso es que la beta-HCG no es inferior, sino muy superior, y recordad que esta es la causante de la hiperémesis gravídica que se puede asociar con la mola. La siguiente pregunta nos habla sobre el hidrops fetal autoinmune, que se relaciona cuando existe una incompatibilidad RH. Cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo, puede generar anticuerpos contra el feto, y si tiene un embarazo posterior en el que el feto es de nuevo positivo, estos anticuerpos pueden atacar al feto produciendo patología fetal. Nos pregunta sobre cuál es la herramienta diagnóstica pronóstica. El CUMS indirecto nos va a ayudar a saber si la madre ha generado anticuerpos anti-RH positivo. Los que nos va a ayudar a saber cuánta afectación tiene el feto es la valoración mediante el Doppler del flujo de la arteria cerebral media, que nos va a ayudar a saber si existe anemia fetal al medir la velocidad pecosistólica. Y la siguiente pregunta nos habla sobre la colestasis intrahepática del embarazo. ¿Cuál de ellas no se asocia? La colestasis intrahepática del embarazo se asocia a prematuridad, en ocasiones iatrogénica porque tenemos que inducir la gestación antes de tiempo, y se asocia también a muerte fetal intraútero, pero lo que no se asocia es a un crecimiento intrauterino restringido que nos iría avisando de que el feto puede generar esta colestasis. El crecimiento intrauterino restringido no se asocia a la colestasis intrahepática.
La siguiente pregunta nos dice cuáles son las adaptaciones que no aparecen en el embarazo de forma fisiológica, y dentro de todas las que nos dice, la que no es la elevación de transaminasas. Si existe una elevación de transaminasas en una mujer gestante, siempre tenemos que descartar que no exista alguna otra patología que nos esté elevando esas transaminasas. En la siguiente pregunta nos habla sobre las vacunas. Las vacunas que están contraindicadas en el embarazo son aquellas que llevan virus vivos atenuados. Y sin embargo, tenemos la última respuesta, que es la de la tosferina, que no solo no está contraindicada durante el embarazo, sino que está recomendada ponerla en el embarazo para que la mujer produzca anticuerpos que pueden pasar a la placenta y protejan al bebé durante los primeros meses de vida. Bien, y vamos ahora con la pregunta 3, pregunta 31. Nos preguntan por una mujer con una hemorragia uterina anómala y cuándo deberíamos descartar una hiperplasia o una neoplasia maligna. Bueno, pues si es una mujer que tiene más de 45 años o factores de riesgo tipo obesidad o anovulación crónica como un síndrome de ovario poliquístico. ¿Vale? Respuesta A, correcta. Bien, ¿de qué enfermedad es característico que los síntomas empeoren a lo largo del tiempo? Pues lógicamente de la endometriosis, porque a lo largo del tiempo estos implantes endometriósicos van sangrando, van produciendo cada vez más fibrosis y entonces la enfermedad va empeorando con el paso del tiempo. ¿Vale? Cada vez hay más irritación, más inflamación y la enfermedad va empeorando, cada vez va causando más dolor, más dispareunia, más dismenorrea, ¿vale? Es típico de la endometriosis. Bien, nos preguntan ahora por una incontinencia de orina que se produce cuando la mujer tose o se ríe. Lógicamente nos están hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo. La de urgencia no es al toser ni al reírse, sino que no llega al baño. Esa sería de urgencia, ¿vale? La enuresis nocturna es hacerse pis por la noche, no tiene nada que ver. Bien, nos preguntan ahora por esta patología que es un líquen escleroso vulvar, en el que característicamente se produce una atrofia y una desaparición de las estructuras anatómicas, como vemos en la foto. También es característico que cursa con prurito, por lo tanto la B no es correcta, y en algunas ocasiones, en un porcentaje no desdeñable, más o menos un 3-5%, puede convertirse en un carcinoma de células escamosas. Por lo tanto, tanto la A como la C son correctas. Bien, nos preguntan ahora por una mujer de 28 años, esta es una consulta súper típica en la consulta de ginecología, con picor y secreción blanquecina, que además es tipo yogur o tipo cuajada. Nos están hablando de una infección por cándida, ¿vale? Por el hongo cándida, súper típico. Bien, sobre las diferentes localizaciones de los miomas, ¿cuál con mayor probabilidad va a causar sangrado uterino? Pues lógicamente los que estén dentro de la cavidad uterina, los que llamamos miomas submucosos. Pregunta fácil, respuesta 3, correcta. Bien. ¿Cuál de las siguientes son posibles consecuencias a largo plazo de la enfermedad inflamatoria pélvica? Que ya sabéis que es una infección a nivel uterino que asciende por las trompas, que bloquea las trompas y que muchas veces puede llegar a afectar a los ovarios, incluso a la cavidad peritoneal. Bueno, nunca deja secuelas, claramente no, porque en medicina nunca es válido. Sí que puede dar dolor pélvico crónico y embarazo ectópico por alteración de estas trompas, puede dar infertilidad y abscesos tubováricos y por lo tanto la A y la C son correctas. Bien, ¿cuál no es una técnica habitual para diagnosticar un pólipo endometrial? Pues para el diagnóstico de un pólipo endometrial lo que tenemos que hacer es ver dentro de la cavidad uterina. ¿Y cómo podemos ver? Pues lógicamente con una ecografía ginecológica sí, con una histeroscopia también, porque vamos a meternos dentro de la cavidad uterina, con una histerosonografía también, que recordad que es una ecografía normal, pero metiendo un poquito de líquido dentro de la cavidad para que se defina mejor el contorno de la cavidad uterina. Lo que no tiene ningún sentido es una histerosalpingografía. La histerosalpingografía es solo para ver la permeabilidad tubovárica. Ponemos un contraste dentro del útero y vemos a ver si sale a la cavidad peritoneal. Por tanto, no tiene sentido hacer una histerosalpingografía para diagnosticar un pólipo endometrial. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la hiperplasia endometrial con atipia? Pues salvo que la mujer tenga el deseo genésico por cumplir y en situaciones especiales, quedaros con la idea de que la hiperplasia endometrial con atipia se trata mediante histerectomía, ¿vale? Hay excepciones que se pueden tratar con gestágenos, pero en general, hiperplasia endometrial con atipia, histerectomía. Bien, ¿qué es la adenomiosis? Esta es una pregunta muy fácil. La adenomiosis es la presencia de tejido endometrial en el espesor del miometrio. Y para algunos autores es la localización más frecuente de la endometriosis. Por tanto, respuesta 3, correcta. Nos preguntan ahora por el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo, que nos han preguntado antes qué es y ahora es cómo se trata.
pues sabed que el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo es quirúrgico, ¿vale? El de la incontinencia de urgencia es médico, tratamiento médico. El de la incontinencia de esfuerzo es quirúrgico, en concreto con la colocación de una banda libre de tensión. Lo que se hace es que se coloca una pequeña banda por debajo de la uretra, y esta incontinencia se produce porque la uretra pierde el soporte de la vagina y al toser, estornudar, al hacer un esfuerzo, cambia el ángulo de la uretra y se produce un pequeño escape. Nosotros, al colocar esta banda libre de tensión, lo que hacemos es colocar como un cabestrillo, y la uretra hace un tope y deja de perder su ángulo natural cuando la mujer hace un esfuerzo, y por lo tanto se evita esta pérdida de orina, ¿vale? Por tanto, respuesta A, correcta. Bien, según la clasificación de la FIGO, que os dijimos que os teníais que saber, un mioma submucoso con extensión intramural de menos del 50%, es decir, este mioma de aquí, será un mioma tipo 1. Si tuviese más de un 50% de extensión intramural, sería un mioma tipo 2, ¿vale? Bien, nos preguntan ahora por el tratamiento de una EIP que se ha complicado produciendo un absceso tubovárico. Es verdad que en caso de que el absceso tubovárico no vaya bien y no acabe de desaparecer, el tratamiento definitivo será una cirugía para drenar este absceso tubovárico. Pero en general lo que solemos tender es a tratar de enfriar la inflamación para evitar que, si lo operamos muy en caliente, la inflamación se disemine o la infección se disemine por vía hematógena o por vía peritoneal. Así que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ingresar a la paciente y dar tratamiento antibiótico. Y se suele hacer con ceftriaxona más doxiciclina. Esta es una pregunta bastante complicada. Bien, sobre la clasificación de los prolapsos o sobre la clasificación de la gravedad de los prolapsos, tenemos en cuenta un límite anatómico muy característico, que son las carúnculas himeneales, ¿vale? Lo que es el introito vaginal. Y eso lo tomamos como referencia para clasificarlos en prolapso grado 1, 2, 3 y 4. El prolapso grado 1 es el que está a más de 1 centímetro de las carúnculas himeneales. El prolapso grado 2 es el que llega a las carúnculas himeneales o está entre más o menos 1 centímetro. El prolapso grado 3 es el que sale más de 1 centímetro más allá del introito vaginal, y el grado 4 ya es la eversión total. En este caso, las carúnculas himeneales sería un prolapso grado 2. Bien, ¿y cuál de estas aseveraciones sobre la cirugía endoscópica es correcta? Bueno, la histeroscopia quirúrgica no utiliza CO2. Eso era muy al principio de la histeroscopia. Actualmente el medio de distensión de la histeroscopia es siempre medio líquido y se utiliza o bien glicina, o más actualmente en casi todos los centros se utiliza suero fisiológico, ¿vale? En caso de utilizar glicina, tendremos que utilizar corriente siempre monopolar, ¿vale? Quedaros con esa idea, y por eso la respuesta C, la respuesta 3, es incorrecta. Lo que es claramente verdadero es que el medio de distensión en la laparoscopia, no sé por qué pone quirúrgica, pero en la laparoscopia en general, es el CO2, ¿vale? El gas que insuflamos dentro de la cavidad abdominal para la laparoscopia, para poder ver y poder trabajar, es el CO2, ¿vale? Continuamos con la competencia 4, que es sobre la oncología. ¿Cuál de las siguientes patologías mamarias supone un aumento del cáncer de mama? Dentro de las respuestas que nos da, pues es el papiloma intraductal. La mastitis granulomatosa es una enfermedad que puede simular una patología muy grave porque es como muy llamativa, pero no aumenta el riesgo de cáncer de mama. La enfermedad de Mondor es una enfermedad muy poco frecuente en la que se produce una tromboflebitis de las venas superficiales de la mama y cursa con dolor, simplemente se cura con analgésicos. Y los fibroadenomas, como tenéis que saber, no se relacionan con un aumento de cáncer de mama. Dentro de los subtipos histológicos del cáncer de mama, que nos dice la siguiente pregunta, aquí os lo tenéis que saber de memoria, es el carcinoma ductal infiltrante. Esta pregunta o te la sabes o no te la sabes. Y la siguiente pregunta pues nos habla sobre el cáncer hereditario de mama. Es una pregunta, pues puede ser difícil porque en la mayoría de los cánceres que tenemos de mama ya sabéis que no son hereditarios, un mínimo porcentaje se va a asociar a algunos síndromes hereditarios y bueno, pues tiene que coincidir que justo os lo hayáis leído o estudiado. Sí que tenéis que saber que el más frecuente es el BRCA1 y BRCA2, sobre todo cuando hablamos del síndrome hereditario de cáncer de mama y de ovario. Otros genes que pueden interferir, pues como nombra en la opción B, el TP53, el PTEN. Y bueno, pues la última tenéis que saber que el TP53 da lugar al síndrome de Li-Fraumeni. Es verdad que os lo sabéis o no os lo sabéis, pero bueno, por eso todas las respuestas de esta pregunta son correctas.
La siguiente pregunta también puede ser bastante difícil. El cáncer escamoso de vagina es un cáncer muy poco frecuente, pero sí que es verdad que es muy característico que se localiza más frecuentemente en la pared posterior y en la parte superior de la vagina. La siguiente pregunta nos habla sobre el VPH, el virus del papiloma humano. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial, por lo que sí que es importante tener por lo menos unas nociones sobre qué es lo que va el virus del papiloma humano. Dice que cuáles son los genotipos que se asocian al menos a un 70% de los carcinomas de cervix. Y ahí sí que es importante que sepáis que los más oncogénicos son el HPV-16 y el 18. El 6 y el 11 también habéis tenido que oír hablar de ellos porque son muy frecuentes, pero son los virus de bajo riesgo que producen las verrugas genitales y no son oncogénicos. Solo los de alto riesgo son oncogénicos. En la siguiente pregunta, con un enunciado larguísimo, cuando aprendéis a identificar cuáles son los datos que nos dan la clave de la pregunta, pues resumiendo nos dice que tiene 3 hijas, que son 17, 19 y 23 años, y nos pregunta cuáles tendrían que hacerse una citología según el programa de cribado. Si no lo sabemos, el programa de cribado se recomienda iniciar a partir de los 25 años, por lo tanto la respuesta es ninguna de las 3, y esta edad no se va a ver modificada teniendo en cuenta el inicio de las relaciones sexuales de la mujer. En todas se va a hacer a los 25 años. La única excepción es en mujeres que tienen comprometido el sistema inmune, que en ellas se recomienda iniciar el cribado a los 21 años. La siguiente pregunta nos habla de una mujer con deseo de gestación y con un cáncer de cervix en estadio 1A1. Si nos dice que hay deseo de gestación es porque nos está hablando de una posibilidad de conservar el útero, o que por lo menos debemos buscar alguna posibilidad que conserve el útero. ¿Y el cáncer de cervix estadio 1A1? Pues bueno, aunque no nos lo sepamos, 1A1 suena a un estadio muy inicial, es el estadio más inicial. Y en este caso la respuesta correcta es una conización. La siguiente pregunta nos habla de los criterios de inclusión para un estudio genético del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Es una pregunta que puede ser difícil, de hecho los profesionales sanitarios estamos continuamente comprobando cuáles son estos criterios porque son criterios que suelen ir cambiando. Pero bueno, el cáncer de mama en un varón es algo que os tiene que llamar mucho la atención y que ha estado en las listas siempre, y luego el cáncer de mama triple negativo en pacientes consideradas jóvenes, que son aquellas menores o iguales a 60 años. Por eso la respuesta correcta es la D, que dice que B y C son correctas. La siguiente pregunta, muy importante, ¿cuál es la forma más frecuente de presentación del cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio es muy frecuente, entonces tenemos bastantes posibilidades de que nos caigan preguntas sobre esto. Y además esto lo tenéis que tener clarísimo. El síntoma clínico que más se relaciona con el cáncer de endometrio es la hemorragia posmenopáusica, de manera que siempre que caiga un caso de hemorragia posmenopáusica tenéis que pensar automáticamente en la posibilidad de que os estén hablando de un cáncer de endometrio. Y siguiendo en la línea del cáncer de endometrio, nos preguntan sobre los factores de riesgo que más se asocian a este cáncer. Hay algunos factores que van a proteger del cáncer de endometrio, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿vale? Por eso esta va a ser falsa. La progesterona también va a proteger el endometrio porque el estímulo de los estrógenos es el que hace que el endometrio engrose, pero va a ser la progesterona la que va a controlar que ese endometrio no engrose tanto, sino que se mantenga en un grosor pues saludable o sano, que no sea un grosor patológico. Entonces los anticonceptivos hormonales, como llevan estrógenos y progesterona, nos ayudan, la progesterona sola también nos ayuda y el DIU hormonal que lleva progesterona también nos va a ayudar. Lo que no nos ayuda en el cáncer de endometrio y que es un factor de riesgo son los estrógenos administrados de forma continuada después de la menopausia sin la oposición de la progesterona. Los estrógenos lo que harán es que esa capa de endometrio siga engrosando y por eso se aumenta el riesgo. En la siguiente pregunta, también de cáncer de endometrio, nos pregunta que ¿cuál es la falsa? Pues va también muy en la línea de la anterior. La falsa es que el uso de anticonceptivos hormonales durante más de 10 años aumente el riesgo de cáncer de endometrio, ya que hemos dicho que no solo no lo aumenta, sino que puede proteger. Y de nuevo nos proponen el caso de una mujer menopáusica de 58 años que consulta por un sangrado vaginal. Vamos a intentar descartar que no tenga un cáncer de endometrio, ¿vale? Como decíamos. Veis que estamos preguntando mucho sobre el cáncer de endometrio y su relación con la menorragia posmenopáusica. Y esto es importante porque es la pregunta que más ha caído en el MIR durante los últimos años. Es un cáncer muy frecuente, es un síntoma de consulta muy frecuente en la consulta de ginecología y por eso cae mucho en el MIR y os lo tenéis que saber muy bien.
Así que, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante una metrorragia posmenopáusica? Pues realizar una ecografía vaginal para poder ver cómo está ese endometrio y hacer una biopsia de endometrio, que es lo que nos va a ayudar a saber si existe un diagnóstico de malignidad o sospechoso de malignidad. La siguiente pregunta nos habla sobre el cáncer de mama, sobre el tumor benigno más frecuente. Esta es fácil, la tenéis que saber, es el fibroadenoma. Y después nos hablan sobre la relación de los marcadores tumorales y el cáncer de ovario. ¿Y cuál es cierta? Pues cuando hablamos de un cáncer de ovario de tipo seroso se relaciona sobre todo con el CA125 y cuando es un tipo mucinoso se relaciona sobre todo con el CEA y el 19-9. En la respuesta C, que es la cierta, nos dice que el CA125 va a estar elevado en la mitad de los casos cuando son estadios iniciales, pero que se eleva en el 80-90% de los casos en los estadios avanzados. Por eso, el marcador nos va a ayudar sobre todo en los estadios más avanzados. Y en la siguiente nos habla de un diagnóstico de un cáncer de ovario y cuál de estas respuestas no va a ser válida. Bueno, pues la respuesta que no es válida es la C. Los marcadores tumorales nunca van a ser la prueba definitiva de este diagnóstico ni de ningún otro. Los marcadores son muy inespecíficos, entonces por sí mismos nunca nos van a ayudar. Nos van a ayudar siempre en el contexto de las otras cosas que presente la paciente, pues la imagen ecográfica, como dice en la primera opción, o los datos clínicos, por supuesto. Y siempre el diagnóstico definitivo de una tumoración va a ser el análisis histológico. La siguiente pregunta vuelve al cáncer de mama y nos dice que cuál es de peor pronóstico. Aquí hay que sabérselo un poco. La respuesta es la D, es el triple negativo, el que nos muestra receptores estrogénicos, progesterona negativos y el HER2 negativos. Probablemente peor pronóstico porque tenemos menos dianas terapéuticas para ayudar a estas pacientes. La siguiente pregunta es una pregunta bastante difícil. Dice, en cuanto a la clasificación molecular del cáncer de endometrio. Es difícil porque esta clasificación molecular ha surgido hace poco, porque es compleja y es probable que uno haya pasado por el tema diciendo, bueno, esto es imposible, yo esto no me lo puedo saber. Pero bueno, es verdad que si la lees un poco en detenimiento, pues te habla de marcadores inmunohistoquímicos que te pueden sonar un poco y el test molecular que se refiere a las mutaciones POLE. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera. El siguiente nos habla del cáncer de vulva, un tumor muy poco frecuente y nos pregunta que cuál es la falsa. Sí que conviene que sepáis que el cáncer de vulva, aunque es poco frecuente, de asociar algún síntoma suele asociar prurito vulvar persistente en mujeres más mayores. Desde luego la localización más frecuente son los labios mayores y la primera opción suele ser la cirugía, la primera opción terapéutica. Por lo tanto, la respuesta falsa es que la diseminación va a ser por la vía linfática y no por contigüidad, ya que es justo al contrario. La diseminación más frecuente va a ser por contigüidad a los órganos vecinos. En la siguiente pregunta nos habla sobre el cáncer de cuello de útero y nos pregunta cuál es la falsa. La falsa es la B, porque sí que es cierto que el adenocarcinoma se relaciona con la exposición intraútero al dietilestilbestrol, pero lo cierto es que el más frecuente es el carcinoma escamoso y no el adenocarcinoma, por eso esta respuesta es falsa. En la siguiente nos habla del cáncer de ovario y nos pregunta cuál es el subtipo más frecuente. Este también es de sabérsela o no sabérsela. La respuesta es el carcinoma epitelial seroso de alto grado. Y después continuamos hablando sobre el estadio del cáncer de ovario. Nos dice que cuál es el estadio 1B. Aquí también, o uno se lo sabe o no se lo sabe. La respuesta es que hablamos de un 1B cuando está limitado a ambos ovarios, las cápsulas están intactas, no hay tumor en la superficie y no hay células malignas en líquido ascítico. En la siguiente pregunta nos hablan sobre la vacuna del HPV. Tenéis que saber que actualmente existen 3 vacunas de HPV, la bivalente que cubre 2 tipos, la tetravalente que cubre 4 tipos y la nonavalente que cubre 9 tipos. Todas las vacunas han demostrado tener la misma inmunogenicidad, ¿vale? Por lo tanto, la A va a ser falsa porque dice que varía según la formulación y la C también va a ser falsa porque de nuevo dice que depende de la formulación. Tampoco es cierto que el título de anticuerpos vaya descendiendo de manera progresiva a partir del primer año. De hecho, hasta ahora lo que nos dicen es que no es necesario administrar ninguna dosis de recuerdo si se ha hecho una vacunación según las dosis, las pautas recomendadas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser verdad? Pues que el título de anticuerpos alcanzado por la vacuna es más de 40 veces superior que lo obtenido por la infección natural. De hecho, la infección natural no protege contra infecciones del futuro, por eso la utilidad de la vacuna. La siguiente pregunta nos dice qué patología mamaria maligna la encontramos de manera más frecuente, pues nos habla de sarcoma, que es un tumor
muy maligno, de muy mal pronóstico, pero menos frecuente, de metástasis, que nos puede hacer dudar, o de linfomas, pero lo más frecuente es que aparezca el carcinoma en el propio tejido. Como dice la respuesta C. Y vamos con los casos clínicos. Venga, y vamos ahora con el caso clínico. A ver qué tal nos sale, que con esto tenemos menos experiencia, es un primer experimento. Bueno, vamos a leer primero el caso clínico. Hoy, 6 de mayo de 2024, estás en la guardia clínica de Zorrozaurre y eres R3 de ginecología y obstetricia. A las 11 de la noche le avisan porque Amaya, una embarazada de 32 semanas de gestación y en control por preeclampsia leve, esto es importante, ha acudido a urgencias por cefalea intensa, ojo, cefalea intensa, esto nos tiene que llamar la atención, y tensión arterial mucho más alta, 170-115, y que además la comprobamos al llegar al hospital. Llegas a la consulta de urgencias y te encuentras a Amaya y a Aitor muy preocupados, hacen bien en estar preocupados porque son conscientes de que el embarazo de Amaya es de riesgo y además le dijeron que en la última consulta que la niña estaba creciendo poco. Recordad la asociación entre preeclampsia y CIR y crecimiento intrauterino restringido. Bien. Además te cuentan que les costó mucho conseguir este embarazo, que tuvieron que recurrir a una FIB con diagnóstico genético preimplantacional porque habían tenido 3 abortos previos. Además, a Amaya tuvieron que operarle para quitarle un mioma antes de poder transferir uno de los embriones que consiguieron tras el tratamiento. Bien. En primer lugar, nos piden que identifiquemos los problemas de fertilidad en la pareja y plantear los tratamientos adecuados. ¿Vale? ¿Cuáles son el problema de fertilidad en esta pareja? Pues en realidad tiene un problema de fertilidad que son los abortos de repetición. ¿Vale? Así que esto sería el primer indicador, identificar que su problema es que tienen abortos de repetición. ¿Y qué pruebas le haremos a esta pareja con abortos de repetición? Bueno, pues ya hemos hablado en el test que haremos un cariotipo para ver precisamente cuáles son las posibles malformaciones cromosómicas normalmente balanceadas que tenga esta pareja, ¿vale? Haremos un estudio de trombofilias para descartar síndrome antifosfolípido, anticoagulante lúpico y estas cosas que pueden producir abortos de repetición. Haremos una ecografía ginecológica a poder ser 3D para descartar la presencia de malformaciones uterinas, aunque también se puede hacer mediante histeroscopia, para descartar también posibles miomas, pólipos, que de hecho nos lo dice después. Tendremos que valorar la reserva ovárica, esto lo hacemos siempre en la consulta de esterilidad, y haremos un seminograma para ver la calidad del semen de Aitor, para ver qué técnicas de reproducción se pueden hacer con ese semen, ¿vale? ¿Y cuál es el tratamiento de esta pareja? Pues bueno, en el caso de los abortos de repetición, en primer lugar el tratamiento debe ser etiológico, ¿vale? Si el cariotipo de alguno de los 2 progenitores está alterado, debemos hacer una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional. Si hay trombofilias, pues asociaremos una tromboprofilaxis, bien sea con heparina o bien con ácido acetilsalicílico o las dos. Y si hay alteraciones anatómicas uterinas, ya sean miomas, pólipos o malformaciones uterinas, pues una corrección a poder ser mediante histeroscopia. Bien, lo que acaban haciendo ellos es una FIB con diagnóstico genético preimplantacional y eso consta de varias fases. En primer lugar, una estimulación ovárica, una punción con aspiración ovocitaria, después una fecundación normalmente mediante ICSI, mediante inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Se cultivan los embriones en laboratorio y para poder hacer el diagnóstico genético preimplantacional hacemos una biopsia normalmente en estadio de blastocisto, ¿vale? Y después hacemos una vitrificación para poder implantar los embriones. Bueno, con esto yo creo que quedaría bastante contestada la primera competencia. En cuanto a la competencia 2, nos preguntan que describamos el seguimiento del embarazo normal y en este caso de alto riesgo, en el caso de Amaya. Y dice que no olvidemos incluir el tratamiento de base y la actitud a seguir ante esta reagudización. Bueno, pues más o menos se respondería así. Estamos ante una preeclampsia leve, así que en teoría es un embarazo de alto riesgo, pero que en el momento actual se pueden empezar a cumplir criterios de gravedad, ¿vale? Entonces, en principio tendríamos que ser capaces de diferenciar una preeclampsia leve y una preeclampsia grave. En este caso, ¿cuáles son los criterios de preeclampsia grave? Bueno, pues se cumple que la tensión arterial está por encima de 160-110 y además aparecen signos de alteración del sistema nervioso central, como es esa cefalea intensa que no cede a pesar del tratamiento
del tratamiento habitual. Pero hay otros signos que nos pueden hacer pensar en una preeclampsia grave, como puede ser trombocitopenia, insuficiencia renal, compromiso hepático, edema pulmonar, ¿vale? O alteraciones visuales, las características fotopsias, que son como destellos que son muy característicos también de la preeclampsia grave. ¿Y qué más cosas merecería la pena comentar? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer en caso de que haya una preeclampsia grave? En caso de que haya una preeclampsia que ya se considera grave, por el riesgo de que la paciente entre en eclampsia, es decir, que empiece a convulsionar, lo que tenemos que hacer es finalizar la gestación, normalmente con una maduración previa, porque todavía tiene 32 semanas, pero cuando se cumplen criterios de preeclampsia grave, ya tenemos que finalizar la gestación. En caso de una preeclampsia grave, el tratamiento es distinto. Se hace manejo expectante hasta la semana 37, con tratamiento antihipertensivo, normalmente con la betalol y alfa-metildopa, que son los fármacos de elección, y con un control del crecimiento fetal mediante ecografía, porque ya sabéis que la preeclampsia se asocia a crecimiento intrauterino restringido, ¿vale? Y por el propio crecimiento intrauterino restringido se pueden cumplir criterios de inducción, incluso aunque la preeclampsia no se considere una preeclampsia grave. ¿Y qué debemos hacer ante una reagudización, tener una sospecha de preeclampsia grave? Pues bueno, hospitalización en principio, reposo, control del bienestar fetal, porque estos fetos pueden verse comprometidos realmente rápidamente mediante biometría, medición del índice de líquido amniótico con un CTG. Hay que medir la función renal y hepática de la paciente y en casos de hipertensión de difícil control, el tratamiento será intravenoso, en principio con la betalol intravenoso, aunque se pueden combinar fármacos. Yo creo que con esto se contesta bastante bien esta segunda competencia. Bien, y ya sobre la competencia 3, analiza y describe el tratamiento de una pérdida hemática genital anómala en una mujer en edad reproductiva. Pues los típicos pólipos, miomas y hiperplasias endometriales, ¿vale? Identificar las técnicas quirúrgicas ginecológicas más frecuentes. Y no olvides explicar por qué en caso de Amaya ha sido un obstáculo para conseguir gestación. Bien. Bueno, yo creo que merecería la pena que aquí comentásemos en primer lugar la clasificación de la FIGO de los miomas, ya que es distinto que nos encontremos ante un mioma submucoso, un mioma subseroso o un mioma intramural, ¿vale? En este caso, en el caso de Amaya, probablemente nos encontremos ante un mioma submucoso y que por eso está dificultando o se prevé que puede dificultar la gestación y por eso se somete a Amaya a una intervención quirúrgica antes de transferir al embrión. ¿Y cómo será el tratamiento quirúrgico de un mioma en principio intramural? Pues la mayoría de las veces mediante resección histeroscópica. Los miomas que son intramurales o subserosos se suelen operar mediante la laparoscopia o mediante la parotomía, o los miomas ya muy grandes que no somos capaces de resecar mediante histeroscopia, y en caso de miomas intermedios de 2-3 centímetros con afectación de cavidad se podría recurrir a la radiofrecuencia, aunque no está disponible en todos los centros. Bueno, yo creo que con esto también responderíamos bien la competencia 3. Bien, y vamos ahora con las preguntas cortas. Bien. En la competencia 1, Ollán es una mujer de 30 años sin pareja, con deseo gestacional y que presenta reglas irregulares. Recordad, criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico, uno de ellos es oligomenorrea o amenorrea, que esto lo cumple, obesidad, índice de masa corporal de 32 e hirsutismo, el hiperandrogenismo que puede ser clínico o analítico, en este caso clínico, y explica el diagnóstico más probable y las pruebas para llegar al mismo. Vale, pues el diagnóstico más probable con estos dos criterios de Rotterdam que se cumplen es un síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? ¿Y qué pruebas se pueden hacer? Pues una ecografía transvaginal para confirmar o descartar la presencia de ovarios multiquísticos. La hormona antimuleriana suele estar alta en estas pacientes, aunque no es un criterio diagnóstico. Normalmente se invierte el cociente FSH-LH. La LH está más elevada que la FSH, aunque las dos están normalmente un poquito más elevadas. La progesterona está baja en la segunda fase porque no se produce ovulación. Al no producirse ovulación no se produce cuerpo lúteo y por tanto no se produce progesterona y estará característicamente baja en estas pacientes. Habrá insulinoresistencia que se puede explorar y se puede hacer un estudio o una determinación hormonal para confirmar que este hiperandrogenismo podemos confirmarlo en una analítica y por tanto también hay un hiperandrogenismo analítico. Pero bueno, lo más importante es llegar al diagnóstico que era bastante fácil, que es del síndrome de ovario poliquístico. Bien,
¿Y cuál es el tratamiento de reproducción asistida más adecuado en este caso? Bueno, en las pacientes con ovario poliquístico, en general, la inseminación artificial suele ser suficiente. Además, recordad que en reproducción normalmente vamos de las técnicas de menor complejidad a las técnicas de mayor complejidad. Así que reservaremos la fecundación in vitro para las pacientes refractarias o de mayor edad. Así que en este caso la inseminación artificial parece una buena alternativa. En este caso, inseminación artificial de donante, porque dice que es una paciente sin pareja, ¿vale? Por lo tanto, recurriremos a una inseminación artificial de donante. Recordad que para poder hacer una inseminación artificial primero hay que confirmar la permeabilidad tubárica, que se suele hacer mediante una histerosalpingografía, aunque se puede hacer también con una salpingosonografía, es decir, utilizar un contraste que en este caso en lugar de ser radiopaco es opaco para los ultrasonidos, o sea que se ve bien con la ecografía y se podría llegar a ver la permeabilidad tubárica sin necesidad de hacer esta histerosalpingografía que en muchas ocasiones es molesta. Pero vamos, en general hay que comprobar la permeabilidad tubárica antes de hacer una inseminación artificial. ¿Y cuáles son las fases de esta inseminación artificial de donante? Bueno, pues en primer lugar, lógicamente, elección del donante, que debe ser anónimo, con criterios fenotípicos, es decir, que sean más o menos parecidos y con un test de compatibilidad genética que es más o menos opcional. Hacer una estimulación ovárica, que puede ser con clomifeno, con letrozol o con FSH recombinante a dosis baja. Hacer una serie de controles ecográficos para confirmar que se produce una maduración, un crecimiento de un folículo dominante. Realizar un trigger para la maduración del ovocito con HCG y, por último, realizar la inseminación artificial en consulta. Estas serían las fases de la inseminación artificial que ya conocéis. Bien, nos preguntan ahora por una embarazada de 6 semanas que viene a urgencias por dolor y que le hacemos una ecografía y no somos capaces de ver el saco gestacional. Estamos ante lo que llamamos una gestación de localización incierta, en la que se nos plantean varios diagnósticos diferenciales. En primer lugar, que el embarazo vaya bien pero que sea pequeñito y no seamos capaces de verlo. Que se haya producido un aborto y que sea un aborto en curso o un aborto ya completo, o que sea una gestación de localización ectópica, ¿vale? ¿Y cómo llegamos al diagnóstico diferencial de estas tres opciones? Pues, en primer lugar, mediante una determinación seriada de beta-HCG, ¿vale? La beta-HCG nos va a dar la pista de que normalmente suele subir en un embarazo normal, suele mantenerse en meseta en un embarazo ectópico y suele descender en un aborto. Pero no es el diagnóstico definitivo, porque la beta-HCG a veces puede ser engañosa. El diagnóstico definitivo lo haremos mediante ecografía. Por lo tanto, recordad que el diagnóstico diferencial es entre un embarazo evolutivo pero que sea pequeñito, una gestación ectópica y un aborto, y para el diagnóstico tenemos que hacer una beta-HCG y una ecografía, ¿vale? Bueno, y además saber que el dolor pues nos puede hacer sospechar una gestación ectópica, aunque ojo, porque a veces el cuerpo lúteo por sí mismo puede doler, ¿vale? Y se puede producir un pequeño sangrado a nivel del cuerpo lúteo y producir dolor, ¿vale? Y nos puede llevar a error, pero bueno. Muy bien. Nos preguntan ahora por Ainhoa, es una mujer de 40 años embarazada de su primer embarazo, acaba de salir de la consulta y le han realizado screening del primer trimestre, que ha resultado de alto riesgo para el síndrome de Down. Y nos pregunta en qué consiste el screening del primer trimestre y qué se debe aconsejar a continuación. Bueno, recordad que el screening del primer trimestre lo que hace es establecer un riesgo de que el embrión tenga una cromosomopatía. La más frecuente es el síndrome de Down, la trisomía del 21, ¿vale? Y lo que mide son varias cosas, marcadores o parámetros maternos, analíticos y marcadores ecográficos. Bien, en cuanto a los parámetros referentes a la madre, lo más importante es la edad de la madre. A más edad, más riesgo, y por tanto lo tiene en cuenta el algoritmo. En cuanto a la determinación analítica, se miden dos hormonas, la beta-HCG y la PAPA. Y el marcador ecográfico más importante es la translucencia nucal, aunque no es el único, porque también es importante la presencia o ausencia de hueso nasal y la medición del flujo del ductus venoso, ¿vale? Y midiendo todos esos parámetros se establece un riesgo. Cuando el riesgo es mayor a 1 entre 270 se considera de alto riesgo y se recomienda o se sugiere a la paciente que se puede hacer una prueba invasiva, que puede ser o una biopsia de vellosidas coriales o una amniocéntesis, para confirmar o descartar la presencia de una cromosomopatía, ¿vale? Yo creo que con esto la contestamos bien.
Bien, en la siguiente pregunta nos preguntan qué exploraciones se deben llevar a cabo en una revisión ginecológica de 32 años, sana, con pareja estable y nuligesta. Bueno, pues podemos hacer una exploración vulvar y vaginal, un tacto bimanual, una citología o cotest con determinación de HPV, una ecografía transvaginal, una exploración mamaria y valorar si es necesario hacer alguna prueba complementaria más o no. Y la última pregunta nos dicen, además de los miomas, otras causas de sangrado menstrual abundante son los pólipos y la hiperplasia endometrial. ¿Cómo se trata un pólipo endometrial? Bueno, pues el pólipo endometrial se trata normalmente mediante resección histeroscópica y mediante estudio, lógicamente, anatomopatológico para descartar otras patologías. ¿Siempre tenemos que quitar los pólipos? Bueno, siempre no. En mujeres perimenopáusicas asintomáticas, en principio los pólipos no hace falta quitarlos. En la práctica clínica, como es un procedimiento relativamente sencillo o bastante sencillo y la mayoría de las pacientes lo que quieren es quitarse una preocupación de encima, pues la realidad es que la mayoría de los pólipos se acaban quitando. Pero mujeres perimenopáusicas sin factores de riesgo, en principio, no tendrían por qué quitarse. En mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas que presenten sangrados irregulares o algún otro tipo de síntomas, pues entonces sí, tenemos que hacer una resección histeroscópica. Pero bueno. ¿Y cuáles son los posibles tratamientos de la hiperplasia endometrial? Pues depende mucho. Ya sabéis que la hiperplasia endometrial sin atipia se trata mediante gestágenos, ya sea mediante gestágenos a nivel sistémico o mediante la colocación de un DIU liberador de levonorgestrel que libera gestágenos. Y en caso de que haya una hiperplasia con atipia, el tratamiento en general será la histerectomía. En casos seleccionados de pacientes jóvenes con deseo genésico por cumplir, se podría hacer un tratamiento mediante gestágenos con un seguimiento, con una vigilancia muy estrecha, pero en general quedaros con la idea de que siempre que se produzca una hiperplasia endometrial con atipia, el tratamiento será una histerectomía. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Recordad que lo que hemos corregido ha sido el modelo A del examen. El modelo B tendrá un orden un poquito distinto, así que os tendréis que apañar un poquito para la corrección. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos de Aula Ginecología Students. Hasta luego. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.